Bien, y ya estamos con nuestro invitado y le damos la bienvenida al secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya Goñi. ¿Cómo está? Buenos días y muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra, señor Gustavo. Estimada Mayra, muy buenos días. Un saludo cordial a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y siempre agradecidos por esta importante oportunidad para poder informar a la comunidad sobre las últimas tareas que la CGTP viene desarrollando. Hace un tiempo, unos días, yo hablaba con el presidente de la CGTP, Luis Villanueva, y me mencionaba que no iban a tener ningún tipo de protagonismo, no iban a paralizar, no iban a apoyar las manifestaciones del 13, 14 y 15 en relación al foro de la PEC. ¿Cuál es ese cambio de perspectiva hoy en día que cambian todo el chip y que dicen, ahora sí apoyamos? ¿Por qué ese cambio si en algún momento el señor Luis Villanueva me dijo, no, no vamos a apoyar, no vamos a estar dentro de estas manifestaciones, ya lo hemos dicho? Bueno, ningún acuerdo o ninguna reflexión o ninguna afirmación es estática en el tiempo. Para eso existe nuestro secretariado ejecutivo que permanentemente se reúne, permanentemente evalúa la coyuntura y permanentemente toma decisiones. Es en ese sentido que luego de muchas declaraciones que han tenido no solamente nuestro presidente, el compañero Luis Villanueva, quien también es secretario general de la importante Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, también nuestro compañero secretario general de la CGTP, Jerónimo López, y otros connotados dirigentes han hecho múltiples declaraciones, pero ya se ha uniformado, digamos así, el criterio de la central en la última reunión del secretariado ejecutivo que hemos tenido la semana que pasó, en la cual, después de un análisis profundo de la situación y, por supuesto, manteniendo la misma línea que la CGTP ha mantenido desde el 7 de diciembre del año 2022, que es estar cerca de las masas, cerca del pueblo, cerca de la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y es en ese sentido que el acuerdo ha sido y tomado de manera unánime de participar en las jornadas de protesta, en las manifestaciones que se van a dar los días 13, 14 y 15 de noviembre. Muy a pesar de que el gobierno ya anunció a través de su vocero y de sus ministros que aquellos que participen en estas protestas, en estas huelgas, en estas manifestaciones, son traidores a la patria. De eso Ya, hablamos en un ratito porque hay que ver quién es el traidor acá o quién así es es, la traidora acá. correcto. Para seguir hablando sobre este tema, últimamente ustedes han tenido un bajo perfil, se podría decir, un silencio, falta de acción ante las movilizaciones, paralizaciones, cuando han sido ustedes, los gremios de la CGTP, que siempre han abanderado cualquier manifestación y lucha en favor del pueblo peruano. Yo recuerdo muchas veces haberlos entrevistado en las calles, haberlo entrevistado a usted, no al secretario general, siempre defendiendo los derechos humanos, las justas reivindicaciones de todos los gremios, pero creo que hoy es distinto. Hoy es el Perú entero que prácticamente sin ver gremios, sin ver asociaciones ni sindicatos se pone de pie. ¿Por Lo qué hubo cierto, esa falta de estimada. acción? Perdóneme para concluir, ¿por qué hubo esa falta de acción en ese tiempo donde los demás sí salían a manifestar cuando ya era el pedido justamente por la inseguridad ciudadana, los sicariatos y el crimen organizado? Como usted misma lo acaba de afirmar, nosotros nos hemos mantenido permanentemente en las calles, en múltiples movilizaciones, en múltiples manifestaciones. Las hemos convocado de manera incluso particular, no solamente en alianza con otras organizaciones, como en su momento la CENUL, como en su momento la Asamblea Nacional de los Pueblos, como en su momento nuestros hermanos y hermanas del sur del país cuando vinieron acá a Lima. Nos sumamos, participamos, Claro, hemos sido convocantes, ¿no? ya. Pero también, como comprenderás, también los trabajadores no tenemos, digamos, las energías eternas para poder estar en todo momento, ¿no? Porque yo también te diría, ¿no? En esos momentos de ardua lucha, cuando se asesinaban a los ciudadanos que protestaban,
otros sectores que están ahora en las calles no los veíamos. Es más, Totalmente de acuerdo, ni se despeinaban en ese momento, ¿no? totalmente. Pero la realidad es esa, y yo creo que nosotros tenemos que buscar la más amplia unidad, y el cansancio no significa, o el agotamiento no significa que hayamos arriado nuestras banderas. Es más, creo que a ti te consta, o si no es así, nos ha faltado más el trabajo comunicativo, Sí, porque hemos tenido nuestra última gran jornada nacional de protesta el 17 de octubre. Y ya, posterior a eso, también ha habido una multitudinaria movilización de los trabajadores de construcción civil, ¿no? El 24 de octubre. Y no te olvides que la federación es base de la CGTP. Y el acuerdo fue de que la CGTP salía el 17 y ellos querían mantener su propia performance el 24, ¿no? Para que se vea cuál es la presencia y cuál es la organización verdaderamente representativa de los trabajadores del andamio, porque si no has tomado conocimiento, también te puedo informar, y a la comunidad, a la opinión pública también. Lamentablemente están paralelizando a la Federación Histórica de Construcción Civil a través de otras organizaciones sindicales, organizaciones criminales además, que están aupadas como sindicatos registradas en el Ministerio de Trabajo y que están dentro de otras centrales sindicales. Entonces, en ese sentido, eso es delincuencia pura. mostrar en las calles quién es la real organización representativa de los trabajadores del andamio, ha sido esta importante movilización, que no solamente ha sido para mostrarse ellos, sino también para rechazar la falta de acción de este gobierno frente al crimen organizado. Y una vez más, es el sector de construcción el que ha sufrido los peores ataques del sicariato, los peores ataques de la delincuencia organizada, de la extorsión, no solamente desde hace un par de años, lo viene sufriendo desde hace 20 años, lamentablemente con la complicidad y la inacción de todos los gobiernos de turno que han pasado. Totalmente de acuerdo. Yo aprovecho para hacerle sentir nuevamente mis más sentidas condolencias de su compañero que fue asesinado prácticamente en las afueras de su sindicato, que sin piedad algunos de los delincuentes, sicarios, o sea, yo no tengo palabra para llamar a este tipo de personas que sin piedad acribillan, matan a un ser humano. Entonces creo que ustedes sí han sentido ese dolor y siempre han sido ustedes reconocidos a nivel nacional como los gremios sindicales de la CGTP, de la FCTP y de todos los gremios trabajadores del Perú. Entonces, creo que eso también es importante, la presencia que ustedes le van a dar a nivel nacional al Perú en estos momentos donde el desborde es totalmente grande, donde las leyes prácticamente están favoreciendo a los delincuentes. Entonces, yo escribí una columna en mi página web hace unos días y preguntaba decía y mencionaba, nos estamos enfrentando a dos organizaciones criminales. Una, las que están en la calle, y otras, las que están en el poder, las que sacan las leyes y que permiten que muchas personas prácticamente abran las puertas a este crimen organizado. Hay leyes, acá vamos a hablar prácticamente de la ley 32108. Solamente tocamos esa ley, pero yo le menciono, estimado Gustavo Minaya, que tenemos leyes que también abren camino, que también prácticamente le abren paso a la organización criminal. Y estas leyes son prácticamente aprobadas por el Congreso. Escucha esta ley, la ley 31989, que impide la incautación de material usado en la minería ilegal, explosivos, armas, etcétera. O sea, si tú eres un ilegal y pasas con esos armamentos explosivos, solamente te van a quedar mirando
ni nada. ¿Y por qué se lo digo? Porque hace unos días que manifestaban en las protestas de Virú y Chao, el general me decía que esta ley, prácticamente estos armamentos, lo utilizan para poner las bombas en las casas, los explosivos en las casas y las armas para matar a las personas que están extorsionando. Entonces, leyes así nos han hecho daño. El Congreso ha hecho muchísimo daño con distintas leyes que en vez de promover la seguridad ciudadana, está promoviendo prácticamente la delincuencia con tal de blindarse. Ahora, ¿ustedes qué agenda llevan dentro de estas manifestaciones del 13, 14 y 15? La lucha de la CGTP sigue siendo la misma, que se vayan todos y darle la oportunidad al pueblo peruano de tener a nuevos representantes honestos, transparentes y que defiendan los intereses de las grandes mayorías, no como los gobiernos de turno que hemos tenido desde el año 2000, en donde, como siempre decimos, aparentemente hemos recuperado la democracia después de la dictadura de los años 90. Y aparentemente, ¿por qué? Porque lamentablemente todos los gobiernos de derecha que han transitado desde el año 2000, lo único que han favorecido son los intereses de los grupos de poder económico. Y allí tenemos que ser todos claros de quienes han quedado abandonados de las políticas de Estado son los peruanos y peruanas más pobres de nuestro país. Es por eso que tenemos un alto índice de pobreza y de extrema pobreza. Es por eso que tenemos la tasa de desnutrición mucho más alta en nuestro país. Totalmente de acuerdo. El Perú lo hace los emprendedores, las pequeñas empresas, las microempresas, los peruanos de a pie, los que se levantan desde muy temprano para luchar y salir adelante. Y ellos van de la mano justamente de las cajas municipales, no de los grandes bancos que muchas veces te ponen peros para apostar por un emprendedor. Sin embargo, existen leyes, normas que están intentando eliminar esta inclusión financiera para los emprendedores. ¿A qué extremo quieren llegar con nuestro país? Y yo le hacía esta pregunta justamente porque hay un total desgobierno en este momento que yo podría decir que el 96, 97% de rechazo que tiene el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y que la misma cifra prácticamente tiene el Congreso, nos daría una mirada de que el Perú está entrando a una insurgencia. Estamos entrando a una etapa, esperemos, que nosotros hemos, digamos, impulsado o hemos tratado de concientizar en la población desde que le arrebataron la democracia el 7 de diciembre del año 2022. Este gobierno nunca representó los intereses de las grandes mayorías. Este régimen, ya ni siquiera gobierno, es un régimen. La CGTP ha calificado a este régimen como dictadura, dictadura neofascista. Y neofascista, ¿por qué? Porque tiene las manos manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque tiene una connotación de discriminación, ¿no? Frente a los peruanos y peruanas más pobres de nuestro país, porque solamente favorece determinados intereses. Y como te decía, los peruanos tenemos que ser nosotros mismos protagonistas de esos cambios. Dejemos ya y rompamos con esas cadenas que la historia nos ha dejado de que otros tienen que venir desde afuera para darnos la oportunidad de tener un mundo mejor. Lo decía nuestro fundador, el gran amauta José Carlos Mariátegui. Los peruanos somos protagonistas y sin calco ni copia, hacer creación heroica de nuestra propia realidad, de acuerdo a nuestras propias realidades de cada uno de los sectores y que salgan representantes honestos, nuevamente lo digo, honestos para que puedan representar estos grandes intereses de estas grandes mayorías, porque solo así vamos a poder combatir la delincuencia que se ha convertido en un cáncer hasta el día de hoy. Vamos a combatir la pobreza y la extrema pobreza, la desnutrición de nuestros niños menores de 4 años, que está en más del 40%, el abandono que tenemos de las escuelas públicas. Somos el país en el último lugar
y creo que Guyana es el único país que está por debajo de nosotros. Después somos casi el último lugar en calidad educativa en nuestro país. Lo mismo pasa con la salud. Estamos totalmente con un sistema de salud destruido y eso fue lo que ocasionó la muerte de muchos y muchas peruanas en la pandemia última del COVID-19, el abandono de los servicios de salud, de los hospitales, de las postas, que no pudieron darse abasto para poder combatir a esta pandemia que en muchos otros países, si bien también se llevaron la vida de sus habitantes, pero no en la magnitud que pasó en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que ser esos protagonistas y ahora, el 13, 14 y 15 de noviembre, se viene una importante oportunidad de que todos juntos, en unidad, todas las organizaciones, sin buscar protagonismos, la CGTP no quiere protagonismo. La CGTP quiere sumarse, ser uno más, pero que también salgan los universitarios, que también salgan las amas de casa, que también salgan los comedores populares que están abandonados y no tienen alimentos ni productos para poder alimentar a los niños, a los ancianos, a las mujeres que están buscando en los mercados las donaciones y ni siquiera eso pueden conseguir, porque tampoco el Estado las apoya con darles productos para poder atender una necesidad básica que es la alimentación. Y así muchos otros sectores como los transportistas, que ahora desde el 28 de octubre han salido a las calles porque también han sentido el golpe de la criminalidad y el sicariato. Todos juntos tenemos la obligación de dar ese punto de quiebre y de generar nuevos cambios en nuestro país. Yo creo que este 13, 14 y 15 no es la marcha de un gremio, no es la marcha de un grupo, no es la marcha de un partido político ni de una ideología política. Es la marcha de un país, como peruanos que estamos cansados y hartos de vivir con esa zozobra, con ese miedo, con esa injusticia que pasamos día a día, donde no, cada 4 horas matan a una persona. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué nos están convirtiendo prácticamente como país? Estamos en el puesto 67 de 70 países a nivel mundial en la situación económica. El año pasado terminamos en una recesión económica. Este año, por la ineficiencia, incapacidad y por las malas estrategias o ninguna estrategia de este gobierno, vamos a terminar peor, lamentablemente, porque tenemos un gobierno que no le importa el Perú, que no le interesa que prácticamente avancemos y desarrollemos. Le interesa otro tipo de situaciones, estirarse la cara, quedarse bonita. Yo no sé para qué, si al final va a ir a otro lugar donde merece estar. Algo que usted mencionaba hace un momento, y yo quiero hacerle esta pregunta. Nos equivocamos mucho, elegimos mal y elegimos de manera equivocada y hoy pagamos las consecuencias. Bueno, de manera particular digo que estaba entre el cáncer terminal y el SIDA en etapa terminal y preferí anular mi voto porque no quería que mi conciencia después me quede mal, pero se tenía que votar por uno de ellos y al final estas son las consecuencias. Ahora, tenemos 37 partidos políticos y dentro del Congreso tenemos partidos políticos que nunca más deberían tener una sola oportunidad porque mostraron ser el peor Congreso de la República y mostraron intereses propios y mostraron que no les interesa nada con tal de blindarse, con tal de buscar beneficios y con tal de saquear prácticamente a su manera con leyes y todo y negociar nuestros derechos como peruanos. Ahora, de los 37 partidos políticos, ¿cuál cree usted que podría darle esa tranquilidad, esa paz que el Perú necesita? Desde la CGTP no hemos evaluado aún trabajar, apoyar, respaldar u opinar, ¿no? De algún partido político que en este momento esté trabajando para las próximas elecciones o para la campaña. Yo sé Nuestra que sí, tarea pero la opinó muy bien, ¿ah? Me la la, defendió muy bien, ¿ah? Nuestra tarea en este momento está centrada en lo que necesitan nuestras bases Qué bien. sindicales, en lo que necesitan los hombres y mujeres que en este momento están siendo despedidos.
Hay despidos y despidos por cientos y por miles, ¿no? Porque a una empresa no le gusta que se formen sindicatos, despiden a todos los afiliados. O en el mejor de los casos, si podemos decirlo así, despiden a toda la junta directiva. La negociación colectiva está estancada en muchos sectores productivos y en muchas instituciones y el Estado no es capaz a través del Ministerio de Trabajo de garantizar una solución efectiva para las organizaciones sindicales que presentan un pliego de reclamos. Por otro lado, también el propio Ministerio de Trabajo se ha sumado a la vulneración que se comete contra el derecho de huelga de muchas organizaciones sindicales. Tan es así de que un sindicato, una federación, ¿no?, presenta un pedido de huelga y todos los pedidos prácticamente son declarados ilegales. Con lo cual se someten a todos los trabajadores sindicalizados a sanciones de los empleadores que no les tiemblan la mano para sancionar ilegalmente a un trabajador que ha hecho huelga. Y decimos ilegal porque la huelga es un derecho no solamente constitucional en nuestro país, es un derecho universal, consagrado en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, pero que aquí se vulnera como si fuera cualquier cosa. Entonces estamos en un país en donde lamentablemente no solamente se vulnera el derecho a la vida, dejando que bandas criminales caminen por las calles y cometan delitos, sino también se vulnera el derecho a la vida de los niños recién nacidos en hogares pobres que no tienen las mínimas condiciones para darle una vida digna. Se vulnera el derecho de los hombres y mujeres que trabajan y que en la práctica pende sobre su cabeza una espada porque no saben en qué momento pueden ser despedidos, tengan o no tengan estabilidad laboral. Aquí en este país es una selva para todos los delincuentes, no solamente como de los que están en la calle, como lo acabas de decir, sino aquellos de cuello y corbata que están satisfechos ganando 15.000, 20.000, 30.000 soles y después, por supuesto, no les interesa qué es lo que pasa alrededor de ellos. Totalmente de acuerdo. Y esto es la injusticia con la que vive el Perú. Libertad de expresión, democracia, ¿verdaderamente existe eso plasmado en un documento o verdaderamente lo aplicamos en el Perú? No existe eso y ustedes lo saben mejor que nadie. Ahora sí quiero referirme a lo que usted mencionaba hace un momento. El vocero de la presidenta Dina Boluarte, Freddy Hinojosa, mencionó, y voy a citar con punto y coma lo que dijo, que todo aquel que pretenda mostrar una imagen distinta del Perú, no solo al gobierno del Perú, ante el extranjero, nuestro punto de vista es un traidor a los intereses de la patria. Estoy citando sus propias palabras de este señor. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? ¿Quién es el verdadero traidor o traidora del Perú? Desde la CGTP hemos lamentado y rechazamos esos términos del vocero de la señora Boluarte, porque vamos a hacer un pequeño y rápido análisis del contexto y de la situación. Miren, vamos a entrar a sesiones del foro de la PEC en esos mismos días, 14, 15, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿desde cuándo estamos dentro de APEC? Desde el año 1998. En nuestro país no es la primera vez que se hace una cumbre internacional de la PEC. Se ha hecho en el año 2008, en el año 2016 y ahora nuevamente en el 2024. Es la tercera cumbre de los países más ricos económicamente que se concentran en nuestro país. Si ya hemos tenido dos foros anteriores, ¿quiénes se han beneficiado de toda esa, de ese boom económico que han venido y que se han consagrado tratados de libre comercio, que se han consagrado beneficios económicos? Eso, ¿qué cree usted que nos pueda decir un peruano o peruana que vive aquí nomás en Lima, en los cerros del Agustino, de Caraballo, de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo? ¿Qué nos podrán decir? ¿Que ellos se han favorecido con este boom económico? En un país en donde tenemos una ley de agroexportación y se han exportado por toneladas, ¿no?, los frutos de nuestro país, y una ley
que ha sido totalmente explotadora para sus trabajadores desde hace 28 años. ¿A quiénes ha favorecido? ¿A los trabajadores que siguen viviendo en pobreza o a los grandes empresarios que han llenado sus cuentas bancarias de manera hasta, podríamos decir, morbosa, ¿no? Porque aquí un país, cuando se enriquece un sector y se deja de hambre a otro, ya es inmoral. Entonces, realmente decimos, solamente para mencionar esos ejemplos, y si sumamos la realidad que hablábamos de la educación, la salud, el trabajo, la libertad sindical, yo me pregunto realmente, ¿quiénes son los verdaderos traidores a la patria? ¿Aquellos que en este momento levantamos nuestra voz de protesta o aquellos que tuvieron el control del país y que lo destrozaron y nos han dejado un país como el que tenemos en este momento? ¿Tendría el señor vocero de la señora Boluarte primero que mirar alrededor suyo y no defender intereses mezquinos y darse por lo menos una buena enjuagada de boca para hablar y referirse de traidores a la patria a aquellos que defienden los verdaderos intereses de nuestro país? Y termino con esto. Nosotros no tenemos ningún temor. Vamos a salir el 13, 14 y 15. Y a pesar de que tenemos sobre nuestra cabeza, tanto del compañero Jerónimo López Sevillano como la mía, un expediente fiscal que ya se abrió desde el 17 de octubre por haber convocado a la movilización de esa fecha y porque también se va a profundizar más para este mes de noviembre, no crean que con eso nos van a callar, no crean que con eso nos van a hacer retroceder, porque igual la CGTP ha demostrado en los 95 años de vida que tenemos que siempre vamos a seguir al frente a pesar de las amenazas, a pesar de los crímenes y a pesar de estas declaraciones que lamentablemente no dejan bien parado a nuestro país. Totalmente, estamos en una libertad de expresión donde la libre protesta es un derecho constitucional que no puede ser denunciado de la manera como usted lo está manifestando, y rechazamos enfáticamente los hechos que vienen sucediendo. Nos queda pocos minutos y tengo dos preguntas muy importantes. El Perú ha solicitado el ingreso de 600 militares de guerra de los Estados Unidos, el Congreso ya lo aprobó, van a estar distribuidos en puntos claves: Lima, Pisco y Chiclayo. ¿Qué se espera de todo ello? Si ya tuvimos represión por parte de la Policía Nacional y los militares de guerra no están preparados para tener acercamiento con las personas y los manifestantes. Ellos se preparan para otras cosas. ¿Qué se espera de este pedido, de esta solicitud y del ingreso de 600 militares de guerra con armamento? Lo que podemos manifestar como CGTP es que una vez más se vulnera la soberanía y el territorio nacional, permitiendo que soldados armados de otras naciones, en especial ahora de Estados Unidos, ingresen a nuestro país con el acuerdo formal de un poder como es el poder legislativo. Yo me pregunto y nos preguntamos los trabajadores, ¿quiénes son entonces los verdaderos traidores a la patria? ¿Aquellos que defendemos la soberanía o aquellos que la vulneran aprovechándose de su cargo y permitiendo que gente armada de otros países ingresen, no solamente a cometer delitos como los delincuentes que ingresaron sin tener ningún filtro, ¿no? A través de migraciones y que están pululando en nuestro país, sino aquellos que también ingresan desde las estructuras de las instituciones propias de otros países como las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo me preguntaba si el Perú estaba en guerra, porque de repente yo no lo sabía y por eso están ingresando. Me voy con esta última pregunta, por favor, y me quedan segundos. ¿Qué otros gremios empresariales, sindicales se están sumando este 13, 14 y 15? Me dice mi productora que tengo 30 segundos para su respuesta, por favor. La CGTP hace la más amplia convocatoria, todas nuestras bases se van a sumar a nivel nacional, pero hacemos un llamado, como repito, a todas las organizaciones, transportistas, universitarios, de todos los sectores productivos y de servicios, a salir y movilizarnos sin temor los días 13, 14 y 15 de noviembre. Ha sido un gusto tenerlo en el programa.